Bueno, todavía no comienzan formalmente las campañas electorales y ya hay entre 14 y 16 candidatos, precandidatos, dirigentes partidarios asesinados. Hay innumerables agresiones, hechos de violencia, chantajes. Ayer le informamos del asesinato del candidato de Morena en Marabatío, en Michoacán, Miguel Ángel Zavala. Horas después, ya en la noche, cuando estábamos al aire, fue asesinado su adversario en los próximos comicios, el candidato del PAN, Armando Pérez Luna, los dos del mismo municipio. Estamos hablando de un municipio pequeño pero muy importante de Michoacán, limítrofe con Guanajuato, económicamente es un municipio poderoso, tiene muchas cosas, sobre todo muy importante agricultura, y si los dos candidatos rivales son asesinados, la pregunta es ¿quién será el valiente que aceptará competir en ese municipio? O si, como sucederá en muchos otros municipios del país, esa candidatura la decidirán finalmente a sangre y fuego, o como sea, los grupos criminales. Nos acercamos a las elecciones de este año y la violencia sigue marcando este proceso electoral. Este 1 de marzo comienzan las campañas para los 20,000 cargos que están en juego. Reportes periodísticos indican que este proceso electoral han asesinado a 16 aspirantes para algún cargo. Marabatío, Michoacán, ahora fue más reciente escenario de esta violencia política. Fue con el asesinato de 2 aspirantes a la presidencia de ese municipio, ocurrido en menos de 10 horas. La primera agresión fue en contra de Miguel Ángel Zavala Reyes, precandidato de Morena. Iba a bordo de un vehículo en las cercanías del fraccionamiento La Huerta, en la cabecera municipal, cuando sujetos armados le dispararon. De acuerdo con testigos, habrían sido 2 personas las que cometieron el crimen. Zavala Reyes tenía también la profesión de médico y esta era la primera ocasión en que tenía intención de competir por un puesto político. La segunda agresión fue contra Armando Pérez Luna, precandidato del Partido Acción Nacional. Ocurrió en la colonia Infonavit, cuando la víctima se dirigía a un negocio familiar para recoger a su esposa. Pérez Luna era un reconocido líder transportista en Marabatío, además de ser padre de la regidora de ese municipio, Andrea Pérez Solís. Y esta violencia política se extendió a Guanajuato. También asesinaron a Luis Gerardo Ruiz Arriaga, expresidente municipal de Guanímaro. Ruiz Arriaga se dirigía a su granja cuando fue emboscado por sujetos armados en un camino de terracería. Fue alcalde de Guanímaro por el Partido Revolucionario Institucional en 2 ocasiones y una tercera por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Estos periodos ocurrieron entre 1983 y 1997. Apenas el fin de semana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, encontraron sin vida al secretario de Seguridad Pública Municipal de Berriozábal, Germán Alegría Estrada, y 2 de sus colaboradores. Ellos eran buscados desde el 23 de febrero, día en que se supo que habían sido secuestrados por un grupo de hombres armados. El 13 de febrero el Instituto Nacional Electoral presentó un plan de protección para los candidatos que sean parte de las elecciones de este año. Sí tenemos un protocolo de actuación hoy por hoy para las candidaturas, sí tenemos una mesa de seguridad funcionando y sí tenemos un protocolo para atención inmediata de alguna petición de cualquier candidato a nivel federal y si fuese a nivel local, tener la capacidad de remitirlo a la instancia correspondiente. Otros procesos electorales también han tenido altos índices de violencia. En 2018, el Observatorio Nacional Ciudadano registró 774 agresiones a candidatos. Para 2021, un reporte publicado por la consultoría ETELEC registró 782 agresiones. Bueno, ya estamos superando. Vamos a un ritmo que se van a superar esas cifras, dice la señora Tadei, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, que hay protocolos de seguridad. Sí, hay protocolos de seguridad para los candidatos muy importantes, candidatos presidenciales, candidatas presidenciales, algunos candidatos a senador, a gobernador, para ellos sí. Para la enorme mayoría de esos 20,000 que van a estar compitiendo, algunos van a comenzar el 1 de marzo, otros van a comenzar hasta abril, como lo estamos viendo, no hay ningún protocolo de seguridad. Y no se puede establecer protocolos de seguridad porque lo que se tiene que establecer es el control territorial, el control del Estado sobre el territorio y sobre los grupos criminales.
Si no, no hay controles posibles que puedan establecer desde el INE. Ese es el verdadero problema. Mire usted, hoy salió el índice global de crimen organizado de una institución internacional. Mañana le vamos a dar mucho más detalles. Pero en el índice global de crimen organizado, de cerca de 170 países estudiados, estamos en el número uno del mundo. Eso es lo que no se termina de entender, y cuando se dice, por ejemplo, en la mañanera, que no hay ningún problema, que el país está en paz y que la gente está contenta, no se termina de asumir que estamos en el lugar número 1 del índice de crimen organizado a nivel mundial. No es una especulación, no es una especulación de los conservadores o los neoliberales o de una conjura de los medios de comunicación. Es un estudio hecho a nivel global, y simplemente para que comparemos, Venezuela está en el lugar 40. Estamos 40 puntos arriba, 40 lugares arriba de un país carcomido por la corrupción y la violencia y el crimen organizado como es Venezuela. Así estamos, así hay que verlo y así hay que asumir que se tienen que tomar medidas para acabar con la violencia, porque la violencia es el mayor desafío, y los grupos criminales, por ende, es el mayor desafío que tenemos en este proceso electoral. Mientras tanto, siguen otros hechos de violencia. En Nuevo León fue una jornada de terrible violencia. En Dr. Cos fueron incendiadas ambulancias, patrullas, mientras continúan los enfrentamientos por las extorsiones al autotransporte en distintos lugares del país, particularmente en Guerrero. La violencia está llegando a todos los puntos de la República Mexicana. Así quedaron vehículos oficiales en el municipio de Dr. Cos, Nuevo León. Ocurrió en la cabecera municipal, a donde llegó un comando fuertemente armado, en al menos 10 camionetas. Primero dispararon contra la fachada de una casa en el cruce de las calles Soledad y 5 de Mayo. Minutos después prendieron fuego a patrullas y dispararon contra las oficinas de la comandancia municipal. También incendiaron ambulancias y al menos 5 vehículos del ayuntamiento. Previo a este ataque, el lunes por la tarde, autoridades encontraron 4 cuerpos decapitados en Dr. Cos. Estaban sobre la carretera a San Pedro, a la altura de la comunidad Las Peñitas. Se presume que son víctimas de un enfrentamiento armado. Los cuerpos estaban vestidos con ropa camuflada tipo militar y portaban equipo táctico. Autoridades implementaron un operativo que permitió detener a 2 sospechosos. Les decomisaron armas, droga y ponchallantas. Mientras tanto, los ciudadanos de Acapulco volvieron a sufrir por la falta de transporte. El 26 de febrero, varias unidades de taxis colectivos y camiones decidieron no dar servicio debido al ataque a balazos que sufrió un taxista. Un día antes, sobre la avenida Cuauhtémoc, horas antes, un grupo de hombres armados incendió un camión de la ruta 1 de Mayo, Caleta. El servicio de transporte se restableció este 27 de febrero, mientras que las autoridades locales prometieron implementar un operativo de seguridad para evitar más actos violentos. Entre las acciones destacan que habrá retenes de policías, quienes revisarán a los pasajeros para evitar que porten armas. Además, patrullas escoltarán algunas unidades del transporte público. La más reciente oleada de agresiones de miembros de las organizaciones criminales contra transportistas en Acapulco iniciaron el pasado 19 de febrero y desde ese día el saldo de los ataques es de 2 choferes heridos de bala, un taxi baleado y 3 camiones de diferentes rutas incendiados. De acuerdo con un reporte del gobierno de Guerrero, hay al menos 16 grupos delincuenciales operando a lo largo del estado. En la zona de Acapulco y Chilpancingo destaca la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, los Tlacos, los Ardillos y Cárteles Unidos y los Jaleacos. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
Bueno, en medio de esta situación catastrófica que estamos viviendo en muchos ámbitos, la economía del país aparentemente está bien, con sus principales variables bajo control. Sin embargo, en los últimos meses se han tomado varias decisiones que la verdad son incomprensibles. Por ejemplo, la compra del 49% de la mayor mina de sal de México. Ya se tenía 49%, se compró, perdón, el 51%, se tenía el 49%. ¿Con qué objetivo? Nadie lo sabe. Por lo pronto le venderán la sal a la misma empresa japonesa que la tenía. ¿Cuál es el objetivo de haber comprado una mina de sal? Nadie lo sabe. También se concretó la venta, y esto es más delicado todavía, que hizo Iberdrola al gobierno de sus plantas energéticas. Las vendió en $6.200 millones. El presidente López Obrador festejó que ahora la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, podrá producir con esas plantas que tenía Iberdrola más del 50% de la energía. Pero la verdad es que esa energía ya la producía Iberdrola, simplemente cambió de dueño. No hay cambio alguno en la generación de energía. Dispondremos de la misma energía que antes, y la empresa española se quedó con $6.200 millones que ya anunció que sabe dónde los invertirá en energías renovables, en Brasil. Para ellos es un gran negocio. Para el país implica una pérdida de $6.200 millones que fueron invertidos solamente, como con la mina de sal, para un discurso ideológico. La productora de sal más importante regresó a operar en su totalidad por el gobierno mexicano. Se trata de ESA, ubicada en Guerrero Negro, Baja California Sur. El gobierno compró el 49% del productor de sal a la empresa Mitsubishi por $1.500 millones. Según un comunicado el sábado 24 de febrero de la Secretaría de Economía, el Fideicomiso de Fomento Minero aportó el 75% de la compra y el 25% restante lo financió el Servicio Geológico Mexicano. Antes de esta operación, el gobierno ya tenía el otro 51%, y el acuerdo es parte de una campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador para asegurar los recursos nacionales del país, poniendo gran parte de ellos en manos del Estado. ESA posee la mina de sal más grande del mundo y es uno de los mayores productores de América Latina junto con Chile, con una producción de más de 8 millones de toneladas al año. Analistas indican que Mitsubishi seguirá siendo el comprador de la sal porque es quien abrió el mercado en Asia, y que la transacción le beneficia porque así se evita las trabas burocráticas que tenía al estar a cargo de ESA. Mientras que Iberdrola concluyó la venta de 13 plantas de energía eléctrica a México, de acuerdo con lo reportado por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. El negocio por $6.200 millones consistió en 12 centrales de generación de ciclo combinado y un parque eólico. En abril del año pasado, el gobierno mexicano e Iberdrola negociaron la compra. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con la compra de las 13 plantas, su gobierno tendrá más del 50% de la generación de energía en el país. En tanto, senadores de oposición indicaron que lo que el país requiere es mayor inversión privada y no que el Estado gaste de manera innecesaria los recursos de los mexicanos. Es absurdo. Comprar una mina de sal, sea la más grande del mundo o no, es absurdo. ¿Para qué necesita el Estado una mina de sal? Que además era propietario de la mitad de la misma. Nadie lo ha explicado, y además se utilizan recursos que estaban etiquetados para otra actividad, los recursos del fondo minero, del centro geológico, que nadie lo sabe. Pero lo de Iberdrola es más inexplicable todavía. Lo de Iberdrola es financiar Iberdrola. Iberdrola ya había montado esas plantas, las había amortizado, las había utilizado, las había explotado, para eso están. Y después se las compra el Estado para generar la misma electricidad, la misma energía que venía generando Iberdrola. Para ellos es un negocio magnífico. Se quedaron con $6.200 millones. Pero no es lo único. ¿Sabe usted que según la Universidad de Texas le hemos regalado 7 millones de barriles de crudo ligero, el más valioso que tenemos, al gobierno de Cuba? Claro, como una suerte de apoyo, porque en la situación que vive Cuba, ese país no puede pagar
por ese petróleo. Quizás por eso estamos utilizando, en lugar de una vacuna autorizada por la Organización Mundial de la Salud, la vacuna Abdala. Es el tanquero Esperanza, que partió de México hacia Cuba con 350,000 barriles de petróleo. Fue detectado el pasado 21 de febrero, cuando salió del puerto Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz. Según un monitoreo de la Universidad de Texas, el gobierno mexicano envía su mejor petróleo a la isla. Se trata del Istmo y Olmeca, crudos ligeros y medianos que se pueden procesar en la refinería cubana de Cienfuegos. Mientras que según la universidad, en México se queda el petróleo maya para nuestras refinerías, el cual es más pesado. A través de la plataforma Marine Vessel Tracking Service, la universidad documentó que en 2023 México envió a Cuba 5,465,000 barriles de petróleo con un valor de $391 millones, mientras que en los primeros 2 meses de este año enviaron 1,970,000 barriles con un valor de $146 millones. El tanque Esperanza no solo visita los puertos mexicanos, también llega a Venezuela, donde les envían entre 55 y 57,000 barriles diarios, para completar su cuota, pues Cuba necesita 125,000 barriles de crudo diarios. A ellos se suman Rusia, que también destina crudo para ayudar al gobierno cubano. Según reportes periodísticos, durante los últimos 5 años, Pemex ha realizado envíos de petróleo y otros hidrocarburos, así como refinados por vía marítima hacia Cuba, catalogados como ayuda marítima, con la finalidad de sortear las sanciones económicas de Estados Unidos sobre quienes comercien con la isla. Según estas notas periodísticas, ocurre a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, organismo sectorizado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, ahí están cerca de $500 millones regalados a Cuba. Forme usted su propia opinión si no serían necesarios para otras cosas, pero también registre. Una vez más, aparecemos aliados con Cuba, con Venezuela y con Rusia. Esos son nuestros aliados. Vamos, mire usted, una buena noticia económica. La inversión que hizo Amazon Web Services en Querétaro, $5,000 millones. $5,000 millones. Y no hubo show, no hubo nada de eso. ¿Por qué? Porque mientras Amazon tiene esa inversión, que es una de las más grandes que hemos tenido, de la inversión de la otra que se cacareó tanto, que fue la de Tesla, todavía no tenemos ninguna noticia. Vamos a otro tema. Banco Azteca anunció varios movimientos internos muy importantes. Nuestro muy querido amigo Luis Niño de Rivera decidió dejar la presidencia del Consejo de Administración del banco, que ha detentado exitosamente durante muchos años. Seguirá como asesor, pero se retira de alguna forma don Luis de esa actividad. Esa responsabilidad al frente del Consejo de Administración quedará en el hasta ahora director general, otro querido amigo también, Alejandro Valenzuela, que ha realizado una extraordinaria labor al frente de Banco Azteca. Y la dirección general del banco lo asume otro estimado amigo, Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez. Felicidades, el mayor de los éxitos, y un abrazo a los tres. Vamos con otro tema. El viernes comienzan las campañas electorales y el presidente López Obrador comenzará su propia campaña. Anunció que durante toda la veda electoral se dedicará a recorrer el país, o sea, a realizar una suerte de campaña paralela a la de los candidatos y candidatas. A ver qué dicen el INE y el Tribunal Electoral, porque eso vulnera las normas electorales, las normas legales. Por otra parte, hoy definió a Mario Vargas Llosa como una chiva, el Nobel de Literatura, el gran escritor peruano, lo definió como una chiva loca, que es parte de un gran complot de empresarios, intelectuales y comunicadores. A 3 días de que arranque la campaña del proceso para renovar la presidencia de México, el presidente López Obrador descartó intervenir en el proceso. Nosotros no nos metemos en eso, van a ser los ciudadanos los que van a decidir libremente en elecciones limpias y libres, como nunca en la historia del país. Sin embargo, indicó que hará una gira por el país para conocer el avance de las obras que están pendientes por entregar en su gobierno. Sin comunicación
con ciudadanos, sin reuniones con ciudadanos, sino reuniones de trabajo, supervisión. Voy a estar en donde se están construyendo puentes, donde se están construyendo caminos, donde se están construyendo hospitales. Recordemos que a partir del 1 de marzo, los funcionarios públicos y autoridades tendrán que limitar sus actividades para no intervenir en el proceso. Ello prohíbe que celebren actos públicos y partidistas. Así lo establecen las reglas electorales. En su conferencia matutina, el presidente López Obrador también habló del presidente argentino Javier Milei, quien fue invitado para venir a México por parte de la senadora Lili Téllez. El mandatario descartó reunirse con su homólogo argentino. Lo comparó con otros líderes de derecha, como José María Aznar y Santiago Abascal, a quienes también criticó y calificó como muy conservadores, y mencionó al escritor peruano Mario Vargas Llosa, que es un gran escritor, Vargas Llosa, pero siendo inteligente es muy conservador. Política es como una chiva loca. Bueno, a ver si el presidente durante estos 3 meses en esas giras no hace declaraciones, no da discursos. Vamos a ver, vamos a dar el beneficio de la duda. Viviana Belsazo, nuestra compañera Viviana Belsazo, estuvo, se lo anunciábamos ayer, en Ciudad Juárez, donde en un gran evento para mujeres que hubo ahí en Ciudad Juárez, dio una conferencia sobre seguridad personal. Cuando los animales en la sabana, en la selva, lo vemos como lo hacen perfectamente bien, como una leona cuida a sus cachorros. Y eso es lo que les quiero decir al día de hoy, cómo con este instinto podemos cuidar. El 80% de los delitos se puede prevenir si se sabe cómo. Viviana Belsazo impartió una conferencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, sobre seguridad personal, con la finalidad de proporcionar las herramientas adecuadas a quienes sufren agresiones físicas y psicológicas en su hogar, para poder prevenir los asaltos y cómo conocer las nuevas drogas y cómo trabajar para combatir su consumo. Es parte de los programas implementados en el estado previo al mes de la mujer, que será en marzo. Incluye temas de salud y seguridad. Ciudad Juárez es un ejemplo de cómo se puede recuperar la seguridad. Todo personal estuvo en Ciudad Juárez tras la masacre de Villa de Salvacar, ocurrido el 31 de enero de 2010, cuando sicarios de un grupo criminal asesinó a 15 estudiantes del CEBETI 128 del Colegio de Bachilleres y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La fiesta se realizaba en esta casa. La mayoría de los ejecutados estaban en esta casa. Algunos trataron de escapar. Al tratar de escapar pasaron a esta segunda casa y luego algunos a la tercera. Y ahí fue donde se ajustició a estas 15 personas, que retiraron a las mujeres y a los niños, y a los demás los mataron. Sí, lamentable este hecho. La mayoría murió, como tú dices, Jorge, en este sitio. 2 jóvenes fueron trasladados a un hospital cercano de este lugar y también ahí murieron. Hoy el panorama en Ciudad Juárez es distinto, pero todavía la gente debe saber cómo cuidarse para prevenir el delito. Me acuerdo en ese entonces que estuve yo aquí, cuando te decían en la calle los chavos, yo prefiero 3 años de rey que toda una vida de buey. Era una frase que decían, sabiendo que si entraban a estas pandillas podían perder la vida. Las nuevas drogas han llegado a Ciudad Juárez. Muchos chavos lo que están haciendo es utilizar Tampax con alcohol o droga para que los papás no los puedan oler o no puedan saber. Personas cercanas como familiares o vecinos pueden ser quienes induzcan a los menores de edad a las drogas. Hay que fijarse también en los vecinos que llegan de al ladito, que son los principales acosadores, porque son los que iniciaron también a mis hijos. Que tú los veías que eran hijos de compañeros y son los que les vendían la droga. Por ello es importante la prevención. En el mismo evento estuvo Ingrid Coronado, quien platicó con las mujeres sobre cómo mejorar la autoestima. Y ahí les va la pregunta del millón. ¿Cuántas personas de aquí conocen a mujeres que están serenas, tranquilas y felices? Y nadie levantó la mano. Uf, eso duele, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que creemos que vinimos a este mundo a estar luchando y a estar siendo útiles para los demás. El jueves se replicará este ciclo de conferencias y hay muchas actividades en torno a ellas, mastografías, atención psicológica, atención para temas de violencia intrafamiliar.
pero será en la ciudad de Chihuahua. Vamos a otro tema. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Donald Trump estarán en Texas el jueves. Trump estará en Eagle Pass, Biden irá a Brownsville y los dos hablarán sobre acciones de seguridad en la frontera. Los dos, no le quepa a usted la más mínima duda, van a terminar criticando la situación de México, criticando el poco control, según su punto de vista, que tiene México de los flujos migratorios. Utilizarán dos discursos diferentes, pero es una forma de demostrar que los dos, Biden y Trump, cada uno con su lógica, tienen el tema migratorio y el tema del tráfico de fentanilo en la mira. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos. Quédese con Marcela y con Carlos en Súbete al Mame y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.